Seguimos con las E2 de orden superior. Ya sabemos que cuando resolvemos una E2 de orden 1, obtenemos un parámetro C, K, que queda determinado cuando tenemos cierta condición asociada a esa ecuación diferencial. Si no tuviésemos ninguna condición, simplemente tenemos una solución uniparamétrica. Pues cuando estamos en ecuaciones diferenciales de orden superior, por ejemplo de orden K, obtenemos una solución K-paramétrica, es decir, una solución que depende de K parámetros. Al igual que para las E2 de orden 1, si tengo K condiciones, esos K parámetros quedarían fijados y a priori tendría una única solución de ese problema. Ahora, nosotros conocemos un tipo de condiciones que las hemos llamado condiciones iniciales y esas condiciones iniciales decíamos que estaban asociadas a problemas de valores iniciales o PVIs. Hoy vamos a introducir un nuevo tipo de problemas que son los problemas de contorno o problemas de condiciones en la frontera que se llaman PVF. Esas son sus siglas abreviadas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Estáis viendo que aquí he usado como ejemplo una E2 de orden 2. Cuando la resolvemos tendría una solución biparamétrica con dos parámetros y la distinción está en las condiciones, como ya os adelantaba. Se trata de un PVI si las condiciones iniciales, tanto el i como su derivada, están evaluadas en el mismo punto. Veis que aquí está en la posición x sub 0 y la y' en la x sub 0. Ahora bien, hablaríamos de problemas de condiciones en la frontera cuando yo estoy determinando la solución de la EDO normalmente en un intervalo AB, en una región AB, y por tanto las condiciones iniciales que tengo son de la forma I de A es alfa y de B es beta. No tengo condición sobre la derivada I', sino sobre la propia función I en dos puntos diferentes, que normalmente son la frontera donde voy a resolver ese problema. De ahí su nombre. Sabiendo esto y teniéndolo distinguido, por ahora vamos a resolver PVIs. Entonces, hemos visto en el vídeo anterior que yo sé resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de orden 1. Pero ¿qué pasa si tengo E2 de orden superior? Pues lo más importante es que yo puedo transformar esas E2 de orden superior en un sistema de E2 de orden 1. Ese sistema de E2 lo sé resolver, uso runge 4 y solo necesitamos saber cómo pasar de una EDO de orden superior a un sistema de EDOs de orden 1. Así que, como ejemplo, he usado la ecuación de un péndulo de longitud L. Esa es esta ecuación. Ya sabéis, tenéis que identificar variable dependiente, tita, variable independiente, t. ¿De acuerdo? Entonces, mi función incógnita, la que yo voy a resolver, la que voy a aproximar, será tita de t. Tita de t. En esta ecuación, g es la aceleración de la gravedad, L es la longitud del péndulo y, como comentaba, vamos a transformarla en dos E2 de orden 1. Pues para ello he de añadir una variable auxiliar
que represente la primera derivada. Ya que mi E2 de orden 2, yo añado una nueva variable que será la correspondiente a la E2 de orden 1. Así que, por ejemplo, esta E2 de orden 2 quedaría transformado en este sistema de E2 de orden 1. Fijaros que he dicho que la diferencial de θ respecto de t, la primera derivada es una nueva variable v, y entonces la derivada de v respecto de t, que os estaréis dando cuenta que es la derivada segunda de θ respecto de t, será la propia ecuación que simplemente he despejado esto hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos ejemplos más y, practicamos este tema de añadir nuevas variables. Algunos ejemplos, podemos comenzar por ejemplo con este. Vamos a ver, primer ejemplo. X segunda igual a 2x' más 3y' menos x más y más 7. Y segunda, 6x' menos 2y' más 8. Esto es un sistema de dos edos de orden 2. Aquí mis funciones a determinar son x de t y de t. Pero como este sistema no lo sé resolver, la idea es añadir nuevas variables que me permitan obtener un sistema de edos de orden 1. Así pues, para la primera ecuación, realmente puedo decir que x es x1, ¿de acuerdo? Y de esta manera, fijaros cómo voy a montar una sucesión. X' es x1' y la voy a llamar una nueva variable x2. Y x segunda es x1 segunda, o lo que viene a ser lo mismo, x2'. Y fijaros en cómo me quedaría esta primera ecuación. X segunda, ¿quién es? x2'. x2' es igual que 2. X', es x2. Más, vaya, necesito la de y'. Venga, la voy a ir poniendo aparte. Y, ya que voy por x2, voy a llamarla, por ejemplo, x3. De esa manera, y' será x3', que llamaré x4, e y segunda será x3 segunda o x4'. Así que ya he podido realizar las identificaciones para la segunda ecuación. Y puedo seguir construyendo el nuevo sistema. 3y'. Y' es x4. 3x4. Menos x, es decir, menos x1. Y x3 más x3 más 7. Siguiente. Y segunda, x4'. 6x'. X' es x2. 6x sus 2. Menos 2y'. Menos 2x sus 4. Más 8. Pero cuidado, no solamente tengo que añadir las dos ecuaciones. Tengo que añadir las condiciones que he impuesto sobre la derivada. Así pues, he de añadir unas condiciones que dicen x1' es igual que x2. x3' es igual que x4.
esta condición de aquí y esta condición de aquí. ¿De acuerdo? Así que básicamente tenéis que tener en cuenta que lo más fácil es traducir el sistema de las E2 de orden superior a un sistema de E2 de orden 1 y tener en cuenta que introducimos tantas variables como el orden de las derivadas máximas. Derivadas máximas sumadas. ¿De acuerdo? Tantas variables como el orden de las derivadas máximas sumadas. Sumadas si tuviésemos varias, ¿vale? Como ha sido el caso aquí. Esta es una E2 de orden 2, E2 de orden 2, 2 y 2, 4, 4 variables nuevas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro. Este era un poco más complejo, voy a hacer uno más sencillo que espero que pauséis y lo hagáis antes de ver cómo lo termino de resolver yo, ¿vale? Voy a considerar, por ejemplo, una E2 de orden 3. Coseno de t. La función solución será i de t. Entonces, E2 de orden 3 es de añadir tres nuevas variables. Comienzo, ya sabéis, siempre diciendo que i es x1. De esta manera, i' es x1' y la voy a llamar x2. Y segunda es x1'', es x2' y la voy a llamar x3. Y tercera es x1'', es x2 derivada segunda y es x3'. ¿Voy a añadir una nueva variable? No, ya he llegado al orden máximo, que era orden 3, y ya he puesto tres nuevas variables. Bien, bien. Creo que lo más fácil para cuando montéis este tipo de sistema es pensar en las ecuaciones que tenéis que añadir. Y para ello, fijaros, y tercera, me conviene despejarla, ¿no? Antes tuve que despejarla. Y tercera es coseno de t menos 2i segunda más ti' menos i. Por tanto, fijaros, esta i tercera que yo tengo aquí, al fin y al cabo, la puedo igualar y decir que esto es coseno de t menos 2i segunda ¿quién es? x3, más t por i', que es x2, menos i, que es x1. Y mi sistema queda formado por las E2 de orden 1, las que tienen primeras derivadas. Y creo que si lo escribís todos de manera triangular, como yo he hecho aquí, identificaréis fácilmente las ecuaciones seleccionando las que tienen derivadas de orden 1. Así que esta E2 de orden 3 se transforma en un sistema formado por estas tres E2 marcadas en rojo, que son tres E2 de orden 1. ¿De acuerdo? Os voy a dejar por aquí otro para que trabajéis. Y tercera, y' más 6 por e elevado a 2t. Decidme cómo queda el sistema finalmente. Y yo lo voy a complicar un poco más
haciendo un ejemplo en el que no tengo solo una ecuación, sino que tengo un problema de valores iniciales, un PVI. El sistema tercera y segunda. Aquí está. Bueno, he dicho que va a ser un PVI, así que en realidad voy a meter las condiciones en su problema y puedo ya ir recopilando cosas, ¿no? X de t y de t son las funciones soluciones que busco. Tengo orden 2 más orden 3, por tanto, 5 nuevas variables. 5 nuevas variables. Sigo poniendo las condiciones del PVI. Fijaros, asociadas a la primera ecuación, a la x, tengo las condiciones en 0, 1 y x' en 0, 2. ¿De acuerdo? Una EDO de orden 2 tiene dos condiciones asociadas en el mismo punto, en 0 y en 0, y por tanto estoy hablando de PVI. De hecho, las siguientes condiciones asociadas a I de t, I' de 0 es 8 y segunda de 0 es 9. Os dais cuenta que la EDO de orden 3 tiene tres condiciones iniciales asociadas. La función de orden 3. Bien, es un PVI porque todas las condiciones están en el mismo punto, en el 0, y básicamente tendría que transformarlo en un sistema de EDO de orden 1. Ya sé que voy a necesitar 5 nuevas variables. Así que voy a empezar a montar el triángulo de la transformación. X es x1, x' es x1' y es una nueva variable x2. Y x segunda es x1'', que es x2'. Esta es de orden 2 y ya he usado las dos variables nuevas que le corresponden. Entonces, esta queda como x', es decir, x2 más x, que es x1, y segunda y e y, que todavía las tengo pendientes de determinar. Sigo pues con mi triángulo de transformación. Y será la nueva variable x3 y prima es x3', es x4 y segunda es x3', x4', bajo un poco, y tercera será x3 derivada tercera, x4 derivada segunda y la nueva y última variable x5. Perdonadme, no me estaba dando cuenta aquí que no he añadido la nueva variable. Aquí está x5, x3 segunda, x4' y x5, y aquí tengo x5'. ¿De acuerdo? Así que ya puedo terminar de montar la ecuación. Y segunda se corresponde con x5 y se corresponde con x3. Y aquí x5', como no añado nueva variable x6, meto la ecuación. Y segunda es x5, x' es menos x2 más t. Y solo me queda recopilar qué tengo que
considerar en el sistema. Recordad que os lo comentaba, las que tienen derivada primera. El sistema está formado por E2 de orden 1. Así que considero esta, esta, esta de aquí, esta de aquí y esta. Y aquí tengo las 5 ecuaciones que forman el sistema de las E2 de orden 1. Ahora bien, me falta añadirle las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Así que, ¿qué va a ocurrir con ellas? Pues daos cuenta, ahora tengo simplemente que seguir identificando. X en 0, X es X1. Así que esto es simplemente X1 en 0 es 1. X' es X2. X2 en 0 es 2. Y es X3. X3 en 0 es 7. Y prima es X4. X4 en 0 es 8. Y X5, que es la que me queda, es 9. Y entonces, estas 5 ecuaciones redondeadas en rojo más estas 5 condiciones iniciales forman el PVI, el sistema PVI de orden 1. Entonces espero que con estos ejemplitos, haya quedado lo suficientemente claro la transformación de una E2 de orden superior a un sistema de E2 de orden 1. Es cierto que en la práctica viene como que añadimos una nueva variable denotando la derivada v, pero sin embargo ese sistema que viene solamente lo recomiendo cuando tengo E2 de orden 2, porque es más fácil de hacer, pero cuando tengo multitud de variables nuevas que añadir, es recomendable ordenarlo como en los ejemplos que hemos visto, denotando las nuevas variables como x1, x2, x3, etcétera, de forma que todo quede mucho más ordenado y mucho más claro. Y por supuesto os recomiendo hacer ese esquema triangular que identifica muy bien cuándo se añaden variables nuevas, cuándo no se añaden y por supuesto las ecuaciones que he de seleccionar. Así que, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Para la ecuación de la longitud del péndulo, de la oscilación, que ya habíamos construido el sistema de un par de E2 de orden 1, queremos resolverlo en el intervalo 0,4, siendo la gravedad que tomamos este valor y la longitud 1, y quiero resolverlo en primer lugar para distintas posiciones del péndulo. Estáis viendo que voy a empezar situándolo en 0,1. Este v, como va asociado a la primera derivada de la posición, estará asociado con la velocidad y veis que está en reposo. De hecho, al ser, daos cuenta que al ser la posición una constante, la primera derivada se toma como la derivada de la misma y 0, ¿de acuerdo? Así que después se hace para otra posición, también iniciándose en reposo, ahora considerando un ángulo de pi cuarto en ese péndulo, y lo vamos a comparar con la solución exacta del mismo. Ya que estamos en SAGE, puedo obtener la solución a pesar de que aún no sabéis resolverlas a mano.
Así que, bueno, aquí simplemente es cierto que se ha considerado que el seno de tita es tita, recordad los infinitésimos equivalentes, así que se ha tomado esa aproximación. Entonces, bueno, momento de resolverlo. Defino las variables, la constante g, la longitud, F1 y F2, recordad que voy a aplicar rungecuta. Así que en mi sistema este es F1 y este es F2. Y quiero las aproximaciones. Daos cuenta que lo he hecho comenzando los valores iniciales primero en 0,1 y 0 y abajo en pi cuarto y 0 para el valor de la derivada, hasta la posición 4 y con 50 divisiones en el intervalo 0,4. Una partición de 50 elementos. Así que bueno, no es muy difícil obtener esta aproximación teniendo ya la función RK4 para sistemas definida. Y voy a pintar en azul la que tiene condición inicial 0,1 y en rojo la que comienza con un ángulo pi cuartos. Como era de esperar, ¿no? Cuando el péndulo, daos cuenta que mi situación básicamente es un péndulo que tiene aquí un peso. Entonces, si yo lo inclino muy poco, esto oscila muy poco de su posición de equilibrio. ¿De acuerdo? De su posición de equilibrio oscila muy poco. Se mueve muy poco hasta aquí, muy poco hasta aquí, hasta que se para. Sin embargo, si tomo un ángulo mayor, las oscilaciones serán mucho más amplias y estará oscilando durante más tiempo, hasta pararse en la posición de equilibrio. Y eso es básicamente lo que podemos ver aquí. El azul oscila muy poco porque la condición inicial tomé una posición que había variado muy poco, solamente 0,1. Sin embargo, cuando tomé la de pi cuarto, las oscilaciones son mucho mayores, mucho mayores. Entonces, para esa versión del problema, la que consideré que el seno de tita era tita, puedo calcular la solución exacta simplemente valiéndome de Sage. Defino I como una función, digo que g es mayor que 0, que L también lo es, y lo he tenido que añadir porque estoy resolviendo la ecuación sin darle todavía sus valores, ¿de acuerdo? Sus valores. Entonces recordad el comando de solve que me permitía resolver las ecuaciones de orden 1 y estáis viendo que también de orden 2. Y básicamente esta es la solución exacta de la misma. Esta es la solución exacta de la misma, está expresada aquí también. Simplemente me falta añadir los valores de las constantes, los valores de las condiciones iniciales para determinar esta K1 y esa K2, que son las constantes que os mencionaba. Cuando tengo una EDO de orden 2, obtengo una solución biparamétrica. Aquí está la primera constante y la segunda. Así que sustituyendo los valores de las condiciones iniciales, fijamos ambas constantes K1 y K2. ¿De acuerdo? Para K1 y K2 para el caso de comienzo en 0,1 y para el caso en pi cuartos. Doy los valores de G y de L y las puedo representar. Os dais cuenta que con un pequeño desplazamiento la solución exacta y la solución que obtuve con Runge-Kutta 4 son prácticamente idénticas. Si acaso se nota un poquito en las curvas, porque claro, al fin y al cabo, aunque yo he tomado una partición de 50 elementos, no estoy más que añadiendo con líneas rectas una tabla de valor, una serie de puntos, ¿de acuerdo?
pero la aproximación es muy buena. Sin embargo, cuando tengo un desplazamiento mayor, aunque comienza pareciéndose muchísimo, el error se me va acumulando, ¿veis? Y cada vez es mayor. Así que ya lo sabíais de antes, Longecuta no es perfecto, ¿vale? Y bueno, esta es la comparativa que podemos hacer de la solución del problema real con el problema linearizado. En un entorno de cero, el seno es igual que tita, pero cuando me voy alejando, el seno se parece menos a tita y se comete también un error más grande que se suma al propio error que puede cometer Runge-Kutta. ¿De acuerdo? Entonces, ha quedado ya claro cómo se toman las F1, las F2, cómo se añaden esas nuevas variables y vamos a ver un último ejemplo, un último ejercicio. Si yo tengo esta EDO de segundo orden, esta EDO modela el movimiento de un sistema masa-resorte en función del tiempo. ¿De acuerdo? Un movimiento masa-resorte será del estilo: mi resorte unido a una masa, sabéis que tiene una posición de equilibrio y dependiendo de donde comience colocando esta masa, si la estoy poniendo, comprimiendo más el muelle o si la estoy poniendo alargándolo más, esto oscilará hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Oscilará hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bueno, vamos a hacer varios ejemplos. Voy a considerar que la masa es 20 kilos, que C es el coeficiente de amortiguamiento y K es la constante del muelle. Entonces, quiero una aproximación para los instantes. Fijaros, aquí la T es el instante. X de T es la posición y la incógnita de la ecuación. ¿En qué posición está el muelle, la masa, en un instante T? ¿De acuerdo? Entonces lo quiero en sus primeros 15 segundos con las condiciones iniciales. Inicialmente está en reposo en la posición 1. ¿Y qué está ocurriendo entonces? Voy a ver tres situaciones. El coeficiente de amortiguamiento va a ser muy pequeño, de forma que tenga un movimiento subamortiguado. Va a ser justo la cantidad para obtener un amortiguamiento crítico y muy alto para obtener un movimiento sobreamortiguado. Daos cuenta que la posición que yo estoy estudiando ahora mismo, tengo mi caja, mi masa, con el muelle comprimido y quiero ver las oscilaciones que hace, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la posición de equilibrio y qué ocurriría dependiendo del coeficiente de amortiguación. Soy consciente de que ese coeficiente de amortiguación es un coeficiente del medio. Por ejemplo, esa masa con ese muelle puede estar metido en agua, de forma que frena ese movimiento. Ese sería el coeficiente de amortiguación del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está resuelto el problema, ¿vale? He puesto las variables, la masa 20, el coeficiente de la constante del muelle es 20 también. Estoy situando el punto inicial, y para las distintas Cs
5, 40 y 200, quiero resolver este problema por rungecuta para sistema. Y después simplemente quiero pintarlo. Y aquí está el resultado, ¿vale? Quizás sea mejor verlo uno a uno. Se va esto muy abajo. Mira, cuando el medio está subamortiguado, es decir, cuando el muelle sigue teniendo más fuerza, el medio no lo paraliza en demasía, fijaros que oscila alrededor de la posición de equilibrio con unas oscilaciones que cada vez son menores, cada vez son menores. Sin embargo, cuando estoy en la situación crítica, 40, el amortiguamiento crítico, estoy en esta posición. Fijaros lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que justo en el amortiguamiento crítico estoy en la tendencia de la masa más rápida hacia la situación de equilibrio y además nunca la sobrepasa, es decir, no hay oscilaciones. Así que el amortiguamiento crítico es el momento, es la situación en la que la masa se tiende hacia la posición de equilibrio más rápidamente. Entonces os estaréis imaginando qué va a ocurrir cuando el medio esté sobreamortiguado. La masa tiende hacia la posición de equilibrio, pero lentamente. Lentamente. Estáis viendo cómo en el movimiento de amortiguación, con el coeficiente de amortiguación crítico, digamos que en 7 prácticamente ya estaba en la posición de equilibrio en 7 segundos, y sin embargo, con un movimiento, con un coeficiente de sobreamortiguación, no llegó a la posición de equilibrio prácticamente hasta 10,5. ¿De acuerdo? Entonces tiende hacia la posición de equilibrio, pero no es el movimiento más rápido y tampoco oscila. ¿De acuerdo? Cuando tiende a la posición de equilibrio, no oscila. Entonces, bueno, con este ejemplo, con este ejercicio, voy a terminar esta parte de la G2 de orden superior y la práctica. ¿De acuerdo? Así que hasta luego.